Hola a todos y bienvenidos a esta sesión sobre reducción y conversión de redes de resistencias para poder tratar todas las configuraciones de los esquemas de resistencias presentes en los circuitos. Antes vamos a hablar de algunas generalidades de las resistencias y se hace referencia a la oposición que presentan los materiales al paso de cargas eléctricas, la cual se denomina resistencia. Cada material tiene su propia resistencia y es diferente a los demás materiales, y al aplicar una diferencia de potencial en sus extremos se genera una intensidad de corriente que fluye a través de este y es inversamente proporcional a su resistencia. A mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Las resistencias de los materiales obedecen a una expresión que está dada por el ρ, que es la resistividad del material, L es la distancia, A es el área transversal de ese material. Generalmente hablamos de conductores, en la cual el área transversal es una circunferencia, y todo está dado en ohmios por metro, metros y metros cuadrados. Generalmente los conductores están compuestos por un material conductor y están protegidos y aislados por un dieléctrico, el cual tiene altas resistencias para que fluyan los electrones, lo cual lo hace protector tanto del conductor como de las personas que manipulan este elemento. Los conductores tienen sus propios estándares para poder definir la composición y las medidas de este material. Hay estándares como el AWG, que es el estándar americano para los cables, en el cual me define el tipo de material y el área o el diámetro que tiene ese conductor. De acuerdo al grosor existen varios códigos que lo definen, y eso depende pues de un número que está asociado a unas dimensiones y a la construcción de su material. Hay cables de diferentes grosores, pequeños, grandes y medianos, y dependen de la capacidad que tengan para dejar fluir corriente a través de este material. También existen cables concéntricos o coaxiales, en la cual tiene un conductor, un revestimiento que es un dieléctrico, otro conductor que es un enmallado y el protector que es un aislante, en la cual, si viéramos acá, podemos tener acá los dos conductores que generalmente se utilizan como mínimo para transportar energía eléctrica, o en este caso, que es un estándar RG, es para transportar energía eléctrica, y en la energía eléctrica se llevan señales. Para este tipo de AWG se requieren, para transportar energía eléctrica, se requieren por lo menos dos conductores. Si ya es un tipo de tendido de cableado para las aplicaciones domésticas, generalmente vienen con 3 o 4 hilos, dependiendo si es monofásica o trifásica. También existen conductores con áreas muy pequeñas para los cableados estructurados, para los cableados trenzados y para todo tipo de cables pequeños que se utilizan en la telefonía celular y en las conexiones que se tienen para las redes LAN, que llamamos cableado estructurado. Entonces aquí vemos un ejemplo de los cables AWG, que por ejemplo estos se utilizan para la energía eléctrica, para transportar energía eléctrica dentro de las instalaciones domésticas, en la cual tenemos 3 o 4 conductores, como pueden ver acá, y a este tipo de cables se les llaman cables encauchetados porque tienen la protección de cada cable, la protección que traen los tres. Aquí viene un revestimiento metálico que es para darle rigidez y para darle de alguna manera fortaleza a este cable, que no se vaya a averiar, y por último viene otra cubierta que es aislante. Para el cable AWG, como vemos acá,
vienen unos números en los cuales vienen escritos pues un diámetro, por ejemplo el 0000, un diámetro de 11.86, que es un cable pues extremadamente grueso, en la cuales pues pueden permitir cientos o miles de amperios, mientras que sube la tabla y vemos acá que por ejemplo el cableado de los hogares va de 16, 17, 18, 19 y 20 dependiendo del amperaje que se maneje. Si nosotros vemos acá, vemos el cable AWG20, en el cual nos dice que tiene un diámetro de 0,8118 milímetros. Para cada uno de ellos, generalmente vienen definidas unas condiciones de acuerdo al material. Generalmente son de cobre, y si el cobre pues tiene una resistividad en la cual nos permite evaluar qué resistencia tiene este elemento de acuerdo a la expresión mostrada anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a evaluar la resistencia para el cable AWG20 de cobre, como lo mostrábamos acá, en la cual tiene un diámetro de 0,8118. Entonces para este ejercicio vamos a hacer un planteamiento, que es evaluar la resistencia para un cable de AWG20, en la cual pues vamos a tener una distancia del cable de 5 metros. Entonces nos dice que para evaluar la resistencia del cable AWG20 se requiere conocer la resistividad y las dimensiones del conductor. Entonces ya tenemos la resistividad que ya está dada por estándar para este material de 1.7 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Entonces ya tenemos parte de esa información y el diámetro que es de 0,8118 milímetros. Simplemente, pues como la expresión para evaluar la resistencia la mostramos anteriormente con la ecuación 1, nos dice que necesitamos el área, y el área pues de un corte circular es pi por r al cuadrado, donde r es el diámetro medios, que es 0,406 milímetros al cuadrado, elevado al cuadrado, y nos da 0.52 milímetros, que es igual a 0.52 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Colocamos esto en la fórmula y obtenemos nuestra expresión, la resistividad, el largo del cable y el área, el cual nos da que es 0.165 ohmios. Y con eso podríamos evaluar cualquier tipo de resistencia en los materiales o en los conductores que vayamos a utilizar. Ahora vamos a hablar sobre reducción de resistencias en serie o simplificación de resistencias en serie. Generalmente una resistencia tiene un valor adscrito a él. Ya vimos en un tutorial anterior, que voy a colocarles aquí arriba en la descripción, que en estos nodos pues podemos tener una resistencia de 50 ohmios, y si le colocamos aquí un ohmímetro, pues entonces nos va a decir que tiene 50 ohmios, si es que estamos hablando de un medidor ideal. Puede que dé 51, 49. Ahora, para cuando tenemos dos elementos en serie, vemos aquí que ya nuestros nodos están en los extremos de cada una de las resistencias R1 y R2. Entonces la resistencia vista entre estos dos señores pues es igual a R1 más R2, y para el caso de este ejemplo es 30 para R1, 20 para R2, y sumándolo nos da 50 ohmios. Eléctricamente o en la medida de un ohmmetro, esta medida son similares. Ya cuando tenemos n resistencias en serie, R1, R2 hasta R sub n, pues desde acá hasta acá estas RC son igual a R1 más R2 más punto más Rn, donde n es la enésima resistencia colocada en serie.
Ahora, para la reducción o simplificación de resistencias en paralelo, se hace un proceso similar, donde vemos que acá tenemos en estos dos bornes, pues de igual manera, si es única, pues tenemos una resistencia de 50 ohmios, y 50 ohmios pues tiene su misma medición cuando colocamos acá un ohmmetro entre estos dos bornes que son, y nos da 50 ohmios. Si es idealmente, o puede que es 50.5, 49.8, dependiendo de la tolerancia que tenga esta resistencia. Ya cuando tenemos dos elementos en paralelo, fíjense que en paralelo es que los dos extremos de cada una de las resistencias están unidos. Entonces esta resistencia que vemos en estos dos bornes o estos dos nodos, pues va a ser igual, por fórmula ya general, a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Simplemente tomamos R1 por R2 y sumamos las dos en el denominador. De acuerdo al ejemplo, tenemos que es 20 ohmios por 30 ohmios sobre 20 ohmios sobre 30 ohmios, lo cual nos da 2 por 3, 6, 600 dividido en 50, pues tenemos 12 ohmios. Entonces, si colocamos aquí un ohmmetro, pues debe darnos aquí 12 ohmios. De igual manera, si extendemos la resistencia en paralelo, donde tenemos que es R1, R2, hasta la enésima, pues simplemente la estructura que vamos a tener es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más punto más 1 sobre Rn, donde n es la enésima resistencia que se encuentra en paralelo, y de igual manera es igual a R1 por R2 por punto por Rn sobre la sumatoria de todas las resistencias que tenemos ahí. Entonces esta es la forma de poder evaluar o reducir las resistencias que se encuentran en configuraciones en paralelo. Ahora tenemos una reducción de resistencias en serie paralelo. ¿Por qué? Porque aquí está en serie, pues con estas que se encuentran aquí en paralelo. Entonces, para hacer una reducción de esta red de resistencias, pues siempre se inicia desde este lado. Entonces, en este lado, si nosotros miramos, estas dos están en paralelo. Y si están en paralelo, pues aquí voy a obtener una equivalente que es RA, donde, visto anteriormente, RA tiene que ser igual, como están en paralelo, es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Y entonces esto me da 30 ohmios por 20 ohmios sobre 30 más 20, 50 ohmios. Esto lleva con este, y entonces me queda un solo, que son 12 ohmios. Entonces, mi resultado final del esquema me queda de la siguiente manera. Me queda que tenemos 15, y entre estos dos bornes, que son estos mismos, pues me queda una resistencia equivalente de 12 ohmios. Y estas dos, pues como vemos, están en serie, y a la final se suman 15 y 12 son 27, y obtenemos pues nuestra resistencia equivalente. Si medimos estos dos bornes, pues nos va a dar 27, lo mismo que acá estos dos bornes es 27, y estos dos bornes es 27. Y nuestra resistencia total pues va a ser 27 ohmios. Entonces es una forma de reducir. Si tuviéramos otra configuración diferente, por ejemplo tuviéramos esto y tuviéramos esto, pues aquí sería ya paralelo serie, y si haríamos el mismo proceso, se suman estas dos que están en serie y luego se hace el paralelo con estas, y así podríamos hacer cualquier cantidad de ejercicios. Entonces estas son las dos formas en que nosotros podemos reducir redes de resistencias. También hay otras configuraciones, como son los esquemas de delta y Y, donde delta significa la forma en que están distribuidas las resistencias.
Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 nodos, en la cual pues tiene una forma delta. Cuando hablamos delta, pues se puede hablar de esto o de esto como lo tenemos acá. Entonces este es un delta invertido, pero sigue siendo un delta. Y aquí tenemos una Y en la cual tenemos los mismos 3 nodos. Entonces hay veces que se requiere con urgencia tener un esquema para poder reducir estos esquemas de delta a Y o viceversa. Y entonces fíjense que se vuelve fácil esta tarea aquí, porque si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, queremos convertir delta a Y, entonces para evaluar el R1, para que sea equivalente, este R1, pues simplemente nos dice que tenemos que multiplicar las dos resistencias que están en el delta a que sean adyacentes, y las adyacentes a R1 son esta y esta. Entonces RA por RC sobre la suma de todas las resistencias que contenga ese delta, RA, RB y RC. Y ahí obtenemos pues nuestro primer acercamiento, que es la parte de R1. Ahora, de igual manera para R2, hacemos el mismo esquema. Este es R2, pues simplemente multiplicamos las dos resistencias adyacentes, que es RA y RB, y con la sumatoria de todas las resistencias que tiene ese delta. De igual manera podríamos hacerlo para la R3, en la cual las dos adyacentes es RB y RC, sobre la suma de todas tres, y ahí podríamos tener una conversión de el esquema delta a Y. De igual manera, si queremos hacer el proceso contrario, vamos a suponer que tenemos este esquema Y y queremos pasarlo a delta. Entonces, para evaluar RA se tiene la expresión. Entonces, fíjense que en el numerador se deben de tener todos los productos de dos resistencias. O sea, R1 con R2, R1 con R2, R1 con R3, R2 con R3, R2 con R3. Y ya están todas las multiplicaciones de las resistencias por pares. No se deben repetir. Sobre la resistencia que está al otro extremo. Mire, entonces la que está al otro extremo es R3. Y así se hace para las demás resistencias. Entonces RB de igual manera, la multiplicación de todas, que es el mismo numerador, y o sobre la resistencia que está al otro extremo, que es R1, y de igual manera para RC y la RC, el otro extremo tenemos esa R2. Y con eso tenemos las fórmulas para poder hacer transformaciones Y a delta y delta a Y. Ahora vamos a hacer un ejemplo de conversión delta estrella, delta a Y, en la cual tenemos el valor de RA de 10, el valor de RB de 8 ohmios y el valor de RC de 9 ohmios. Vamos a convertir este delta a Y, que si nosotros midiéramos en cada uno de estos nodos, pues nos daría una equivalencia. Entonces, utilizando las ecuaciones propuestas, tenemos que R1, que sería este que estaría aquí, es igual a RA por RC, que son las adyacentes, sobre la suma de las tres, y esto nos da 10 por 10, 60, sobre 18 y 6, 24, nos daría 2.5 ohmios. En la siguiente tendríamos que R2, que sería esta,
tenemos que es la multiplicación de las adyacentes RA por RB, que es 10 por 8, 80 sobre 24, nos da 3.3 ohmios. Esto sería 3.3 ohmios. De igual manera para las R3, que será la que está acá, tendríamos que es las adyacentes RB por RC, que sería 6 por 8, 48 dividido en 24, nos da 2 ohmios. Y entonces ahí tendríamos ya nuestro esquema transformado. Y así nos quedaría que estos dos o estas dos redes de resistencia son equivalentes. Si vemos en cada uno de sus diferentes nodos, este nodo es este mismo nodo, este nodo es este mismo nodo y este nodo es este mismo nodo. Ahora vamos a proponer un ejercicio más amplio. Donde tengamos conversión y reducción. Este es un esquema de resistencias muy conocido y en la cual podemos entrenarnos un poquito para estos manejos. Si nosotros vemos acá, tenemos el delta. Entre A y B pues tenemos los bornes o los nodos donde pues vamos a tomar la medida y queremos convertirlo a un esquema Y. Fíjense que este triángulo o este delta que está ahí en color azul claro, podemos convertirlo a Y y utilizamos el proceso anterior y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces estos tres nodos pues siguen siendo los mismos, en la cual utilizamos pues los elementos de reducción que hemos visto anteriormente. Si nosotros acomodamos un poquitico esto y le damos unos valores, por ejemplo, este circuito es equivalente a este, donde vamos a tener que RD es igual a 6.6, RD es igual a 7.5 y el anterior que es RB es 8, RA es 10 y RC es 6 ohmios. Hacemos el proceso, evaluamos R1, R2 y R3 utilizando las ecuaciones conocidas, que para R1 es RA por RC sobre la suma de esas tres resistencias que están encerradas en azul y nos da 2.5. De igual manera R2, que es RA por RB, RA por RB sobre la suma de las tres que nos da 3.3 y R3 es igual a RB por RC, RB por RC sobre la suma de las tres y nos da 2 ohmios. Entonces por eso aquí este es equivalente y aquí tendríamos que R1 es igual a 2.5 ohmios, R2 que es igual a 3.3 ohmios y R3 que nos queda con un valor de 2 ohmios. Entonces estos valores que tenemos acá, fíjense que ya quedan reducidos y al quedar reducidos aquí ya podemos simplificar o reducir. Perdón, aquí quedaron transformados y aquí vamos a reducir. Fíjense que estos dos están en serie y estos dos están en serie. Si nosotros los sumamos de 7.5 más 2.5, pues tendríamos 10, 6.6 y 3.3, pues nos daría aproximadamente 10 también. Entonces continuamos con el proceso y nos quedaría de la siguiente manera. Estas dos están en serie y entonces tendríamos la suma 10 y 10 y en serie con 2. Entonces aquí tenemos un paralelo. Entonces ya hemos hecho el proceso de sumar en serie, ahora vamos a hacer el proceso de hacerlo en paralelo y en paralelo simplemente hemos dicho que la resistencia equivalente entre estos dos nodos es igual a esta resistencia, que es 10 ohmios,
por esta resistencia aquí es 10 ohmios sobre la suma de las dos, que nos da 20 ohmios. Y a la final esto es 10 por 10, 100 dividido en 20, nos da 5 ohmios. Entonces este esquema que está aquí es equivalente a esto que está acá. Y ahora tenemos nuevamente en serie y sumamos estas dos y obtenemos que nuestra resistencia equivalente es 7 ohmios. Eso significa que entre el punto A, que la resistencia de A a B es igual a 5 ohmios. Y con esto completamos el esquema de reducción y conversión de resistencias. Y obviamente si hay circuitos más ampliados, pues ya tenemos las técnicas necesarias para poder hacer la reducción de un circuito mallado en resistencias.